ya tenemos 4 conductores Asesinados. de empresas de micro asesinados en 2 semanas. Queda narcotráfico, queda minería ilegal, pero sale extorsiones y sicariato cuando es el fenómeno criminal que más golpea, digamos, a la base productiva del país. El problema principal es que desde las más altas esferas del poder no tenemos política de seguridad, tenemos más bien una política prodelincuencia, si tú quieres. En lugar de estar haciendo lo que tenemos que hacer, estamos haciendo precisamente lo contrario. Esta mañana estamos con Gino Costa. Gino, ¿cómo estás? César, un gusto de estar nuevamente contigo. Es un gusto hablar contigo, pero vamos a tener una conversación preocupados, ¿no? En las últimas... Como siempre, últimamente. Exacto. En las últimas semanas, además, la intensidad, tal vez me equivoque, pero siento que se ha multiplicado. Permíteme hacer una especie de símbolo o paradoja, pero cuando el transporte popular empieza a ser asediado por homicidios y por extorsiones, pues entonces la violencia se mete en microbús, ¿verdad? Empieza a expandirse de una manera más rápida por la ciudad, o por lo menos el modo en que nos alcanza la noticia. Estamos hablando de ejemplos de Lima, pero estoy seguro que son perfectamente aplicables a Trujillo, a Piura y a Chiclayo en las escalas que corresponden. En Lima, claro, la concentración del transporte popular es muchísimo más alta. ¿Qué impresión te está dando este momento del proceso? Voy contigo, es un proceso largo, pero este momento del proceso, ¿qué reacción te provoca? Esto de las extorsiones en distintos ámbitos de la actividad productiva es antiguo. En bodegas, farmacias, pequeños comercios. Hace mucho tiempo, a lo largo de toda la franja costera, y Lima y Callao, esto que tiene 10 años, 15 años, ha ido creciendo, ¿no? Se ha ido consolidando como un fenómeno. Pero en ese momento lo que más llama la atención es la violencia, que no ha estado presente hasta entonces. Entonces, ahí había, digamos, un acuerdo, un cartel o un monopolio que está en cuestión. Y la violencia es expresión de esa disputa por ese mercado. Y a nosotros, que no estábamos al tanto de lo que está ocurriendo, lo que esto sirve es para visibilizar, ¿no es cierto?, la magnitud de un fenómeno económico, social y delincuencial como este, ¿no? Que no estaba en las primeras planas de los periódicos y que llega a las primeras planas por razón, ¿no es cierto?, de que ya tenemos 4 conductores de empresas de micro asesinados en 2 semanas. Y varias empresas que han tenido que parar para decir en estas condiciones no podemos seguir trabajando. Sobre todo porque no es un fenómeno nuevo. Entonces, ¿qué cosa ha llevado a este incremento de la violencia? Tiene que ser la disputa por ese mercado. Se ha roto un cartel o se está rompiendo un monopolio, ¿no? Eso en el cortísimo plazo. Y esto ocurre pocas semanas después de que el Congreso ha aprobado una norma que excluye, ¿no es cierto?, el sicariato y las extorsiones de lo que puede ser entendido como una economía criminal y por tanto le excluye de la aplicación de la ley contra el crimen organizado, que tiene un conjunto de herramientas que hacen más fácil la persecución de esos delitos graves. Entonces, queda narcotráfico, queda minería ilegal, pero sale extorsiones y sicariato cuando es el fenómeno criminal que más golpea, digamos, a la base productiva del país, sobre todo la pequeña, la mediana, pero también la grande. O sea, a la hora que tú tienes un fenómeno extorsivo en crecimiento, nadie se libra de esto. Pero empieza por abajo, ¿no es cierto? Por la bodega, por el pequeño comercio, y ha ido creciendo. Hace unas semanas vimos que asesinaron al responsable de construcción civil, el principal sindicato del país, el responsable en Lima Metropolitana, asesinado hace un mes. Y esto viene después de eso. Y en ese contexto el Congreso no solo aprueba esta ley, sino debilita la colaboración eficaz, amenaza con liquidar la extinción de dominio y un conjunto de otras normas que favorecen fenómenos como este y otros fenómenos criminales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tal ilegal, ¿no? Ahí está la ley, digamos, antiforestal, es parte de ese esfuerzo, las medidas que se han tomado a favor de la minería ilegal por parte de este Congreso el último año, ¿no? Entonces tú tienes fenómenos antiguos
que van hoy día acompañados de más violencia. Segundo, los últimos años tú has tenido, como telón de fondo, digamos, para esta conversación, tú has tenido que en los últimos 6 o 7 años se ha duplicado la producción y exportación de cocaína en el país. Y los precios del oro están a niveles donde nunca estuvieron. Están, digamos, 7 veces mayor el precio de lo que tenía cuando comenzamos este siglo hace 20 años. La onza de oro está a $2.500, nunca estaba. Entonces eso es un negociazo, producir oro formal e informalmente. Eso ha disparado la minería de oro. Entonces son las dos actividades, digamos, ilegales más dinámicas y más rentables. Entonces cuando tú generas esos excedentes te permiten reinvertir para expandir ambas actividades, pero eso no es suficiente. Te sobra mucha plata, plata que por supuesto va en primer lugar a la corrupción en el sistema de justicia y en el sistema de seguridad y en la política y el financiamiento de la política, pero igual sobra mucho dinero. Entonces, ¿cuánto del fenómeno extorsivo se dispara ahora por la existencia de estos excedentes de actividades criminales? Todavía no sabemos. Y el tercer elemento, digamos, a considerar, ¿no?, es, tenemos estos cambios y este incremento en las actividades de las economías criminales, el Congreso y el Ejecutivo, por su parte, también siendo funcional, digamos, a estas actividades. Y en tercer lugar, la presencia de actores de carteles internacionales o mafias internacionales armadas que antes no teníamos. En la selva, el Comando Vermelho y el primer comando de la capital, en las ciudades de la costa, el Tren de Aragua, en el norte, los narcos colombianos, ¿no es cierto?, los lobos y demás. Este es un fenómeno nuevo que está llevando a muchos a pensar hoy desde el punto de vista geopolítico, ¿no? En el corazón de América del Sur tú tienes un país muy débil, ¿no?, con instituciones débiles y con una clase política que está, digamos, desarmando el aparato institucional para favorecer este tipo de actividades, que se traduce en la presencia de actores internacionales externos en ese territorio, generando una zona de inestabilidad. Estás describiendo un espacio, el nuestro, en el que las economías ilegales crecen por volumen de dinero. Pero quiero remarcar esto. Marcaste como diferencia en ese crecimiento una competencia violenta por el control de territorios. Lo radicaste en las disputas que hemos registrado en estos días en el transporte público. Es decir, mafias que crecen tanto que empiezan a disputar quiénes son sus clientes o quiénes son sus víctimas en zonas geográficas. Ese incremento de violencia, esa especie de competencia violenta por el control, ¿tiene antecedentes desde tu punto de vista en este largo proceso de decaimiento de instituciones que está ahora explotando? ¿O esto es nuevo? Me parece que en el ámbito propiamente criminal este es un fenómeno relativamente nuevo. El fenómeno de cómo el crimen organizado Disputa. ocupa espacios, ¿no? Pero los disputa Y toma además. control territorial, lo disputa, para ocuparlos lo disputa y recurres a la violencia y por eso la violencia que estamos viendo. Y una vez que lo ocupas, digamos, sometes a la extorsión, sometes a la trata, sometes al secuestro, sometes a todas las actividades criminales habidas y por haber. Ese es un fenómeno que solo digamos, me recuerda a mí a lo que fue el terrorismo en su momento, ¿no? Y por supuesto zonas como el Brain y el Guayaga, Zonas que el MRTA y Senderos cocaleras, donde además se sentaba principalmente el MRTA y sobre todo Sendero, especialmente cuando son finalmente derrotados, ¿no?, Oye, en los 90. y este crecimiento violento, disputa Y yo creo que tiene que ver con el debilitamiento del aparato del Estado. Sí. Pero este crecimiento violento con disputa de territorios explica de alguna manera lo que ha pasado o lo que está pasando en Patas, es decir, mineros ilegales que antes, para ponerlo en un dibujo, estaban al frente de la mina formal y que ahora le disputan el socavón a la mina formal. Eso también es parte de ese crecimiento territorial con disputa por el control físico de zonas. Me parece que sí, solo que no estoy seguro si en el caso de Patás hay digamos, una organización criminal armada responsable de ese fenómeno, o si simplemente es la fuerza, digamos, de la economía informal e ilegal
que no solo convive con los formales, sino que empieza a amenazar la posesión de ese territorio que es tan rico que lo quiere, los ilegales lo quieren solo para ellos. Y la empresa formal termina siendo ya un obstáculo. Es que en esa escena tú marcas un incremento visible del precio del oro, un incremento de la capacidad de las organizaciones ilegales para expandirse, un Estado que está ausente, un incremento del nivel de violencia. Es casi como si estuvieras describiendo un país que se convierte en un espacio de oferta o de demanda, digo mejor, de demanda, para que algunas especies de organizaciones paramilitarizadas puedan empezar a ofrecer servicios, que es la parte que me aterra. El esquema que tú describes, economías ilegales violentas en expansión, disputándose territorios con un Estado ausente, te describe un cliente. Te describe a alguien que puede empezar a coger el teléfono o la deep web y empezar a buscar sicarios, matones, paramilitares que le ayuden a tomar territorios, a matar gente, a cobrar cupos. ¿Crees que podemos llegar a ese nivel? ¿Eso es lo que podría llegar a pasarnos si esto sigue así? Yo creo que estamos en parte en eso y vamos a un escenario como ese, así de dramático, ¿no? Yo creo que no es, si me permites una reflexión, no es un Estado ausente, es un Estado que está presente. Pero inerme, sin capacidad de respuesta. Y esto tiene mucho que ver con un problema político y a veces la gente no lo entiende porque dice, bueno, pero ¿cuál es tu solución al problema de seguridad? Y la solución al problema de seguridad no es solo qué cosas haces desde la política de seguridad o desde la política de justicia, sino cómo haces para que la clase política que tenemos, de la cual al final depende, ¿no es cierto?, el marco institucional y las normas que sirven para enfrentar este proceso, la clase política que tenemos. Entonces, si tú te retrotraes, ¿qué cosa hemos tenido en los últimos años? Con Estado presente, digamos, un desgaste de la clase política y un socavamiento del sistema institucional. En seguridad es clarísimo, especialmente a partir de Pedro Castillo, ¿no? Castillo gobernó 16 meses. Tuvo 12 directores generales de inteligencia, que es un componente central en cualquier estrategia de lucha contra Que es imposible de manejar en meses, ¿no? Y para que la DIVIAC, a la que recurrían los fiscales, no la pudiera investigar, entonces tuvo una estrategia para debilitar a la DIVIAC y debilitar todas las capacidades de inteligencia y de investigación de la Policía Nacional. Su estrategia, entre otras cosas, fue, oye, ¿cómo someto a la Policía Nacional? Y fracasó porque se fue al final, pero la estrategia de Dina Boluarte es muy parecida porque también ella está sometida a investigaciones y su estrategia no pasa por fortalecer la policía, sino por someterla, digamos, a ella y a la clase política que no quiere investigaciones e interferencias. Y por el otro lado del Congreso, ¿no es cierto?, aprobando leyes que tampoco sirven para fortalecer a los fiscales, a los policías y a los jueces, sino a debilitarlos en la lucha contra el crimen organizado y en la lucha contra la corrupción. Entonces, cuidado con cómo definimos el problema. No es que el Estado, porque se entra a discutir y falta presupuesto y no tienen vehículos. Mira, todo eso es verdad. Pero el problema no es ese. El problema principal es que desde las más altas esferas del poder no tenemos política de seguridad, tenemos más bien una política prodelincuencia, si tú quieres. Una especie de antipolítica, ¿no? Esa es la parte que más, no sé si decir me indigna o más se me representa como una paradoja. Un momento en que la política lo que está haciendo es desestructurar a la política. ¿Cómo se puede explicar eso? O sea, si no tendría más sentido que tuviéramos colectivos de candidatos y de representantes que quisieran hegemonizar en lo que es hacer política, porque lo que nos estás diciendo es que no es solo que el Estado no pueda contener a la criminalidad organizada y la violencia, sino que de alguna manera no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Al contrario, quiere favorecerla. ¿Y eso a qué nos conduce como país? De un Estado que se amarra a sí mismo las manos y permite que o está permitiendo que nos maten, nos extorsionen, que tengamos miedo de salir a las calles, que la recomendación más sensata a nuestros hijos sea no lleves el celular a la esquina. ¿A dónde nos lleva esto? Si no hacemos nada para revertirlo y el próximo proceso electoral
ofrece un escenario donde eso se podría conseguir. Si no hacemos nada, caminamos hacia una suerte de Estado fallido. Ya no en su incapacidad de enfrentar el terrorismo como fue en la década de los 90, 80 y principios de los 90, sino un Estado incapaz, digamos, de ponerle freno y límites al crimen organizado, ¿no? Por eso se convierte no solo en un problema nacional, sino en un problema de naturaleza internacional, ¿no? Diego Macera hace unos días estaba haciendo o improvisando una suerte de contabilidad de lo que significan las siguientes elecciones y él decía que con más de 30 organizaciones inscritas y más de 30 por inscribirse o esperando inscribirse, podemos llegar a una atomización de tal nivel que muchísima gente, muchísimos electores terminen votando por organizaciones que no pasan la vía electoral, con lo que la suma hacia las hegemonías de las dos principales candidaturas da cero. Son las elecciones que vienen en realidad una oportunidad para ponerle freno a esto que ya creo que hay que empezar a considerar una especie de saqueo institucional. Yo creo que son una oportunidad como toda elección, ¿no? Pero en condiciones muy adversas. El problema de la fragmentación es una de ellas. O sea, quizá uno de los componentes más graves de la crisis política que tenemos es la falta de alternativas claras y evidentes. Cuando tú tienes 30, 40 partidos disputando, ¿quién encarna este espíritu de cambio? ¿Quién quiere rescatar el Perú del abismo en el que se encuentran? Eso no está claro. Además, los actores políticos están en un proceso de inscripción y preparación para las elecciones del 26, pero mientras tanto no hablan de esto. ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde? Porque por un lado tenemos cualquier cantidad de opciones, pero tú dirías, oye, todos estarían hablando y entonces esto sería imposible de entender, pero todos están mudos. ¿Sabes qué me temo? Entonces, de repente, lo único que quieren es reemplazar a los que están actualmente en el poder y se acabó. Y mantener, porque, digamos, tú tienes que llegar con un programa muy claro para cambiar esto. Si no llegas con un programa de cambio, no lo cambias. Necesitas poder en el Congreso, necesitas poder social y ciudadano, ¿no es cierto? Y necesitas fuerza en el Poder Ejecutivo. Sin ese poder vas a seguir conviviendo con esto y mientras tanto el país seguirá en el camino que hemos descrito. Entonces, a mí lo que más me preocupa no es el número. Me preocupa por qué están participando en estas elecciones, dónde están, qué están diciendo de esto. Oye, te escucho y a mí me asusta empezar a pensar que postular se ha convertido en un negocio, en por lo menos tener un pretexto para recoger dinero del mercado durante un periodo, se gane o se pierda. A partir del mal ejemplo de ya sabemos quién. A partir del mal ejemplo. Pero a mí ahí también tengo varias cosas que me dan vueltas en la cabeza. La ley de financiamiento de los partidos políticos, que se organizó teniendo como imagen de referencia a Odebrecht, al Club de la Construcción, la influencia de las grandes compañías sobre la política. ¿No te parece que se nos quedó completamente fuera del radar que la influencia podía trasladarse a las economías ilegales y circular invisiblemente hasta generar un sistema, 60 candidatos a la presidencia allí, ¿no? Es como si fuera un empleo, ¿no? Ser candidato, ganar dinero por un año y luego ver qué cartas te quedan para renegociar posiciones en las regionales o en las municipales. ¿Hasta ahí se nos ha pervertido la política? Sí, eso no lo vimos. Digamos, fue tan fuerte el impacto del abajato que la primera decisión en términos de financiamiento de campañas es las empresas privadas Afuera. quedan fuera porque no podemos permitir que vuelva a ocurrir, ¿no es cierto?, lo que ocurrió con Odebrecht. Pero, en efecto, como tú dices, eso significó que el financiamiento corre por canales informales e ilegales. Porque en política los espacios se llenan, ¿verdad? Y los formales quedan excluidos de la posibilidad de incidir cuando deberían tener la primera prioridad, porque son los que están en el marco de la ley. Los otros deberían estar prohibidos. De hecho, están prohibidos, pero encuentran los mecanismos para hacerse presentes, ¿no? Ahí le quiero preguntar a Gino Costa, que fue congresista en ese tiempo, ¿cuánto no vimos? Por ejemplo, no vimos que el espacio que se clausuraba para que las grandes empresas compren la política quedaba liberado para que las economías ilegales se apoderen de ella. No vimos que el cierre del Congreso del 19 podía generar como resultado contingente el tipo de representación que se estableció en el Congreso corto, en el que estuviste también, el de la pandemia, y en el Congreso del 21, 2 elecciones además en cuarentena.
¿Qué nos ha estado pasando? En realidad, hemos estado perdiendo de vista esos procesos subterráneos que han terminado impregnándose en el primer plano de nuestra vida institucional. Somos de alguna manera responsables por omisión, por no haber previsto que esto también podía pasarnos. Bueno, y yo no generalizaría, ¿no? Yo tengo una opinión de parte, además, Claro. y la tengo escrita. La democracia sitiada da Libro, cuenta por de ese supuesto. fenómeno y de ese periodo. Y lo que yo digo ahí es que se equivocó, pues, Keiko Fujimori, ¿no? Porque le declaró la guerra a PPK porque había perdido las elecciones, ella sintió que las había ganado injustamente, que ya le tocaba a ella, y entonces puso toda su inmensa fuerza congresal, ¿no?, en ayudarlo a gobernar, en que ese quinquenio fuera exitoso para el país, en que llegáramos pues al bicentenario en buenas condiciones económicas, en que continuara avanzando el progreso social que habíamos visto desde el inicio del 2000, digamos, ¿no? O sea, veníamos con alternancia en el poder, veníamos con crecimiento económico y con progreso social. Había que extender los 5 años. Esa tenía que haber sido. Y llegar al bicentenario en esas condiciones, donde además ella, si se hubiera comportado bien, a lo mejor Ganaba la la siguiente. hacía, ¿no? Pero llega con 1/3 del voto como consecuencia de haber querido destruir a PPK, lo destruye. Después Vizcarra le voltea el partido, la rincona y disuelve el Congreso, pero por una dinámica que ella genera al declararle la guerra a PPK. Y esa es mi interpretación. Y tu lectura Entonces, en el libro solo respondo sí, digamos, a tu afirmación general de nos equivocamos todos. Sí, pero hay responsabilidades y hay algunos más que responsabilidades, ¿no? otros, dirías tú. Algunos más que Claro, otros. y una vez que ya estás en medio de la disputa, bueno, oye, o cierras el Congreso, que lo contempla la Constitución, o lo vuelven a vacar, ¿no? Mm. A Vizcarra. Entonces, ¿quién genera ese clima, ¿no es cierto?, de guerra? Yo creo que es ella, y ahí hay una Sí. responsabilidad muy grande Pero que está claro entiendo que el país la comprende, ¿no? pero en cualquier caso está claro que ese momento genera o origina un punto de quiebre, ¿no? Lo que sigue está en una espiral eh, que tal vez no previmos, que tal vez era inevitable, que surge de esa disputa, pero es una espiral. La aceleración, coincidirás conmigo, es visible en lo que pasa luego. Pero hay una pregunta final que quiero hacerte. Tengo la impresión que en todo este ciclo, quienes están manejando la mayoría en el Congreso están absolutamente confiadas en que el sistema se va a reproducir solo, como se reprodujo en las dos elecciones en cuarentena, la del 20 y la del 21. Y prácticamente apuestan que bastaba con apagar las PASO y tener injerencia o algún nivel de control sobre las autoridades electorales que siguen bajo asedio para que esa reproducción se produzca automáticamente en el 2026. En tu lectura, digamos, sé que preguntar sobre el futuro es difícil, pero en tu lectura, ¿qué va a ocurrir si esa profecía se autocumple y el 2026 terminamos reproduciendo este falso sistema de representación? O sea, yo creo que esa es la principal amenaza. Más allá de las dificultades que te genera la fragmentación, que Macera las analiza bien, creo yo. Pero a mí más que eso, me preocupa el proyecto autoritario en marcha, que lo que persigue es a garantizar la continuidad de esta estructura de poder, que no solo tiene una vocación autoritaria porque sí, sino que la tiene en función de los intereses mafiosos que está representando. Entonces, sería la continuidad de una estructura política que favorece, digamos, las economías ilegales y la corrupción con la que comenzamos a hablar, ¿no? Y lo que ocurre es que falta año y medio para esas elecciones y todas las semanas vemos una iniciativa tendiente, ¿no es cierto?, a cumplir con ese propósito. No siempre lo logran porque hay una resistencia evidente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y por eso, digamos, hay que mirar con mucho cuidado las críticas al Poder Judicial y al Ministerio Público. Ahora que viene, por ejemplo, lo de Chivelín, va a quedar muy claro que la corrupción es extendida, ¿no? Mm. Pero cuidado cuál es la conclusión a la que llevamos. Entonces, este Congreso tendría que reformar el Ministerio Público y el Poder Judicial,
¿no? Esa es la conclusión a la que muchos nos quieren llevar, ¿no? Más bien lo que yo veo es, oye, qué bien que no desapareció la Junta Nacional de Justicia, pero la Junta Nacional de Justicia termina esta Junta, que ha sido un freno para la corrupción en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, digamos, no ha resuelto todo, ni mucho menos, va a ser reemplazada por otra, y hay un concurso ahora en este momento para nombrar a la nueva Junta, y el concurso se ha hecho público en lugar de estar en manos de los mejores, para que ganen los mejores y tengamos en la Junta una herramienta frente a la corrupción en la justicia y en la fiscalía. Lo que tenemos es un concurso que 3 de 6 que hacen las pruebas de conocimiento son muchachos que se graduaron hace un año. 2 de los 3 no tienen ni título universitario. Y los otros 3 hay solo un abogado, los otros hay un economista y hay, 2 abogados, pero en temas que no tienen nada que ver con el ámbito de influencia de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, digamos, en lugar de estar haciendo lo que tenemos que hacer, estamos haciendo precisamente lo contrario. Una pregunta final para una respuesta muy corta. ¿Se nos está escapando de las manos el país? Sí, definitivamente. Todos estos ejemplos son una muestra de ello. Al mismo tiempo, yo veo fortalezas. O sea, yo veo que hay sectores sanos, independientes, profesionales en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Son instituciones que no están tomadas por quienes, por ejemplo, sí han tomado desde el Congreso, el Tribunal Constitucional y la Defensoría. Lo que quieren hacer es tomarla. Quitarle atribuciones al Ministerio Público. Todo eso está en juego, pero hay fuerzas que se resisten. Hay actores internacionales que ven esto con preocupación y que apoyan en la dirección correcta. Lo que no vemos es la fuerza social y política de los peruanos que quieren apoyar a esos jueces y a esos fiscales, que hacen alianza con esos actores internacionales para preservar el sistema institucional y poder, digamos, a partir del 26, dar un giro que permita recuperar el país. Eso es posible, pero no se ven los actores. Y la invitación es a que tomen posición sobre estos problemas, porque si no toman posición ahora, cuando lleguen, no van a hacer nada para remediar esta situación. Nos queda poco tiempo. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y podría ser una oportunidad sin retorno. Muchas gracias, Chino. Gracias, César.